La película comienza en un planeta desértico desconocido, donde se ha estrellado la nave espacial de 3 comandos interestelares que estaba trasladando a un peligroso prisionero. Tras el incidente, el comandante Karza, el teniente Centauri 7 y otros soldados se reagrupan rápidamente para ubicar al prisionero, quien les dispara con un rifle desde un terreno elevado. En eso, Karza usa su dispositivo de comunicación con una IA llamada Clea para informarle al cuartel general sobre la situación. En respuesta, sus superiores prometen que el rescate llegará en 100 horas, pero es vital que recapturen al recluso, ya que es demasiado peligroso dejarlo a sus anchas. Los comandos no tienen otra que seguir con la misión, así que le piden a Clea que reconozca el lugar. La IA afirma que el prisionero se está alejando y que no tiene registro sobre el planeta donde están, por lo que no deben quitarse los cascos. Además, Clea tiene completo control de las células de su cuerpo y puede mantenerlos estables en esas condiciones atmosféricas. Luego de crear un escudo con los restos de la nave, Centauri y sus aliados adentran a lo desconocido en busca de su objetivo. Tras horas de caminata, logran ubicar al prisionero a lo lejos, pero están tan cansados que prefieren guardar sus distancias. Ante eso, Centauri cree que lo mejor es dejar que el sol y el hambre mate al prisionero antes de que suceda con ellos. Pero Karza le recuerda que su objetivo seguirá alejándose por pura supervivencia. Como Centauri no parece importarle sus órdenes, Karza lo golpea levemente con su rifle, produciendo un enfrentamiento que no llega a la violencia por el bien de su misión. Más tarde, se reencuentran con el prisionero, quien los guía hasta un desfiladero rocoso, donde rápidamente se hace con el terreno elevado. Gracias a eso, toma por sorpresa al comandante, disparándole en un costado. Mientras Centauri mantiene distraído al recluso, el soldado se apresura en recuperar su arma y escalar el risco. Al llegar a la cima, el soldado logra divisar al prisionero, y aunque tenían órdenes de capturarlo con vida, Centauri le ordena que le dispare. Hecho eso, el soldado se dirige a confirmar la baja, pero solo encuentra la capucha del prisionero. Para cuando reconoce el engaño, el recluso se lanza a su espalda y asesina al soldado. Minutos después, mientras Centauri presenta sus respetos a su aliado caído, el comandante Karza aparece de la nada, revelando que el disparo no fue letal y le deja claro que no es hora de sentimentalismos. Entonces, Centauri establece un perímetro por la zona en caso de que regrese el prisionero. Por la noche, a través de Clea, Centauri se entera que el comandante está usando medicamentos muy fuertes que le terminarán afectando. Por tanto, le pide a Clea que reduzca su dosis, a pesar de que no tiene permiso para ello. Al día siguiente, Clea finaliza la capacitación de las células de los comandos a la atmósfera. Gracias a eso, pueden quitarse los cascos, revelándose como alienígenas de una raza llamados sedonianos. Antes de reanudar su misión, Centauri le pide información al comandante sobre su objetivo y por qué han tenido que sacrificar tanto para capturarlo. Como el teniente no teme usar la fuerza, Karza le confiesa que el prisionero es el último superviviente de un planeta que los sedonianos destruyeron. A raíz de eso, el prisionero está en busca de venganza y quiere destruir el planeta de los sedonianos. Furioso por haberle ocultado esa información que pudo salvar a sus aliados caídos, Centauri se niega a seguir recibiendo órdenes, así que Karza lo amenaza con su pistola. Ante eso, Centauri afirma que no vale la pena y se voltea para recoger su equipamiento. El comandante aprovecha eso para tratar de apuñalarlo, pero de pronto es ejecutado por un disparo de francotirador. Cuando consigue cobertura, Centauri se da cuenta de que se le cayó su dispositivo Clea, obligándolo a exponerse de nuevo para recuperarlo. El prisionero lo tuvo a tiro durante todo ese evento, aunque por alguna razón se niega a dispararle y prosigue con su huida. Luego de patear el casco del comandante, Centauri reanuda la misión con las indicaciones de Clea. Armado con su escudo, el teniente se dirige a unas dunas donde debería estar el recluso, pero solo encuentra su localizador ensangrentado. Furioso, Centauri exclama que lo atrapará, ignorando que el prisionero estaba emergiendo de la arena a sus espaldas. Tras un corto enfrentamiento, el recluso consigue noquearlo y le quita una especie de llave para liberarse de sus esposas. Cuando se quita el casco, descubrimos que es un humano llamado Orin, el último de su especie. Luego de respirar esa atmósfera por última vez, el humano se aleja con el equipamiento de Centauri. El teniente recupera la conciencia horas después y se percata de que ni siquiera tiene a Clea. Por otro lado, Orin encuentra agua en la mochila de Centauri y demás alimentos. Mientras el humano sana sus heridas y recupera energía, Centauri se ve obligado a regresar con el cadáver del comandante para llevarse su equipamiento.
Sedoniano. Entre los hallazgos de Orin está la pistola de ondas que lo deja maravillado y, como no, el aparato Clea. Sin embargo, la IA se niega a ayudarlo al no reconocer su voz. Por otro lado, con el dispositivo de Karza, Centauri descubre la ubicación de su anterior Clea. En el camino, la IA le cuenta que el usuario no identificado le habló y trató de comunicarse, algo que sorprende bastante a Centauri, pues él creía que era un salvaje. Poco después, vemos que Orin se despierta de una siesta por una especie de gusano aferrado a su estómago. Apenas se lo quita, Orin no duda en morderlo. Su banquete finaliza cuando ve a Centauri en la lejanía. Enseguida, deduce que lo encontró gracias a Clea, así que la desconecta del canal para hablar directamente con el Sedoniano. Orin le pregunta cómo puede usar a Clea, a lo que Centauri responde que jamás le obedecerá, y en un caso imposible de que si lo haga, todavía estará atrapado en ese planeta. Para ahorrarse más problemas, Centauri le pide que se desviva, a lo que Orin responde que no se irá solo a su tumba. Sin embargo, el Sedoniano le recuerda que pudo matarlo antes y no lo hizo, por lo que quiere saber sus verdaderos intereses, pero Orin se da a la fuga. Luego de horas vagando por el desierto, el Sedoniano y el humano se ven las caras finalmente y solo están separados por un pequeño desfiladero. Orin tenía la ventaja, pues ya tenía preparado su rifle, pero aún así le pide a Centauri que regrese a su planeta mientras aún lo tenga. Apenas escucha eso, Centauri le dispara una cuchilla con la que evade temporalmente a Orin. Cuando se aleja lo suficiente como para descansar, el humano examina la cuchilla y se la guarda en una bota. Tras eso, se disponía a beber agua de la mochila sedoniana, pero ya no había. Entonces, se comunica por la radio con Centauri para quejarse sobre las pocas provisiones de su raza. Continuando con ese tema, ambos discuten por las diferencias de sus especies, mientras Centauri aclama que la destrucción de la Tierra fue consecuencia de una guerra entre sus razas. Orin asegura que los sedonianos los atacaron primero. Ante eso, Centauri señala que estaban dándole refugio a los Drax, una especie que odian a muerte. Tanto así que erradicaron a los humanos por ofrecerles ayuda. Al ver que era inútil razonar con el sedoniano, Orin prefiere colgar y continuar con su camino. A 18 horas de la extracción, Centauri sigue sin rastros del humano más allá de su dispositivo Clea. El sedoniano no entiende por qué Orin se deshizo de ello, aunque la propia IA le afirma que sabe el porqué. Centauri accede a escucharlo, a pesar de que Clea le advierte que la información podría influir en su manera de actuar. Más adelante, Clea señala que se quedará sin batería dentro de poco. En vez de apagarla y reactivarla cuando sea necesario, Centauri desactiva el suministro de medicinas, solo para seguir escuchando su voz. Durante su búsqueda, Centauri recibe la alerta de una nave desconocida entrando a la órbita. Como no responde a su llamada, empieza a sospechar de que pueden ser Drax y humanos supervivientes como Orin. Cansado de tanto caminar, Orin pierde el equilibrio y cae por una colina. Solo logra recuperar el rifle, pues la mochila estaba demasiado lejos. Más adelante se oculta detrás de una roca al ver que Centauri se estaba acercando. De pronto, una criatura le dispara un dardo tranquilizante desde la espalda. Cuando despierta, Orin se descubre en las garras de un cazarrecompensas intergaláctico llamado Slayek. Centauri los ve desde lejos, lamentándose de que el plan de respaldo de sus superiores sea un cazarrecompensas. Slayek también resulta ser un tipo parlanchín, pues le confiesa que solo está capturándolo por dinero, ya que odia a los sedonianos. De hecho, los sedonianos son odiados en todo el mundo por esclavizar especies y destruir planetas sin parar. Entonces, Slayek recuerda que Orin es el único que puede detener la destrucción del planeta de los sedonianos, por lo que dispone a matarlo para acabar de una vez por todas con esa raza. Sin embargo, Centauri aparece justo a tiempo para golpearlo y alejarlo del humano. Mientras ellos pelean, Orin se desata para huir. Centauri no quiere acabar con Slayek, pero como estaba decidido en asesinar al humano, no tiene otra que matarlo primero. Hecho eso, no tarda en someter a Orin con sus cuchillas voladoras. Con el objetivo en su poder, Centauri se sienta a esperar la extracción y le saca conversación a Orin, quien revela que era un teniente como él. El sedoniano también muestra preocupación por la destrucción de su planeta, a lo que Orin responde que los últimos humanos enviaron una nave repleta de explosivos para destruir su especie. Además, nunca podrán detectar esa nave gracias a un sistema de incógnito instalado por los Drax.
Por tanto, Orin es el único que sabe las coordenadas de esa nave, pero Centauri está seguro de que morirá antes de que sus superiores le saquen esa respuesta. Según Orin, su planeta ya no existirá cuando llegue la extracción, así que Centauri le recuerda que es hogar de millones de inocentes que no tuvieron nada que ver con la guerra. No obstante, para el humano son cómplices de la esclavización y destrucción de mundos, algo de lo que Centauri se siente muy orgulloso, pues es la voluntad de los dioses sedonianos. Como eso solo aumenta el odio de Orin, Centauri confiesa que tiene una esposa y un hijo que lo esperan en su planeta. Además, las mujeres y niños se quedan en casa, mientras los hombres son los que libran las batallas intergalácticas. Por tanto, le pide al humano que redirija su odio a los verdaderos responsables, pues su plan inicial solo matará inocentes. Esas palabras surten efecto, pues Orin le confiesa el sector espacial donde está la nave bomba. Enseguida, Centauri llama al cuartel general para darles las coordenadas exactas, aunque Orin quiere ser el que se las diga. Por tanto, Centauri autoriza al humano para que hable a través de Clea, y así sus aliados identifiquen la nave bomba. A partir de ese momento, el humano deja de ser necesario, por lo que Centauri recibe la orden de matarlo. Orin le recuerda que salvó a su familia y a toda su especie, pero el sedoniano confiesa que fue una mentira. Rápidamente la situación se voltea en su contra, pues Orin revela que las coordenadas que dio solo los llevarían a una nave señuelo. Mientras que Centauri asimila la situación, el humano se libera de sus ataduras con la cuchilla de su bota y lo ataca por sorpresa. Sin embargo, el sedoniano es mucho más fuerte y lo tumba varias veces, aunque Orin se las arregla para quitarle su pistola. Luego de dispararle varias ondas, Orin se queda sin balas, pero utiliza la pistola para golpear a Centauri y noquearlo. Tras eso se viste con el traje de sedoniano y le confiesa que jamás enviaron una nave bomba a su planeta, porque no sabía dónde estaban. Por esa razón saboteó la nave sedoniana para que se le estrellara en ese mundo desértico, donde estuvo escondida la nave bomba, y ahora puede emprender rumbo gracias al acceso a Clea. Antes de abandonar a Centauri atado en el desierto, Orin le recuerda que la única diferencia entre ellos es que él sí tenía una esposa y un hijo en la Tierra. Disfrazado como sedoniano, Orin se reúne con el equipo de extracción y los ataca con un cuchillo cuando bajan la guardia. Hecho eso, encuentra la escotilla de su nave escondida en la arena, aunque se da cuenta de que Centauri, quien logró liberarse, le está apuntando con un rifle. Pese a todo, el sedoniano se niega a dispararle. Luego de despegar la nave bomba, Orin descubre que el dispositivo de Clea no le responde, ya que Centauri logró quitarle el chip. En ese momento, escucha una transmisión de Centauri, respondiéndole a los sedonianos que está cansado de hacer su trabajo sucio. Gracias a esa corta conversación, Orin rastrea la señal de origen del planeta de los sedonianos. Cuando le pregunta a Centauri por qué no le disparó, este le responde que por la misma razón por la que el humano también le perdonó la vida. Orin quiere saber cuál es esa razón, así que el sedoniano le promete explicárselo cuando se vuelvan a ver. Mientras Orin emprende rumbo al planeta de sus enemigos, Centauri se propone encontrar la nave de Slayak y largarse de ese lugar. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.